Videos en redes sociales de Armando Benedetti, que ya ahora en nuestros datos electorales hablamos de lo que significan esos videos que está subiendo el ministro del Interior y cuáles serían sus intenciones. Sin embargo, quien sí está encargado de la discusión del salario mínimo es el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Y Antonio Sanguino ha dicho, o trae, David, una propuesta nueva para la discusión del salario mínimo. Y esa propuesta, ¿qué es lo que significa? Porque empezamos a tener esa discusión el próximo 1 de diciembre. Sí, Camila y oyentes, esta discusión del salario mínimo 2026 tiene un componente, es un nuevo componente que se trataría de vital y móvil. ¿Qué quiere decir esto, Camila? Una persona deberá ganar lo suficiente para cubrir los gastos y los bienes, lo de la canasta familiar, lo que todo el mundo consume. Esto pues esto lo promueve la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y este componente el ministro Sanguino ha hecho mucha fuerza. Esto sin duda ha generado mucha expectativa en el gremio de los empresarios y pues obviamente en las empresas. Se supone que cuando se llega a la discusión de la mesa del salario mínimo, lo que se tiene en cuenta es, uno, la inflación, que la inflación la última de octubre es 5.5%, ¿no, Sebastián? O sea, la inflación está por encima de las metas que tenía el Banco de la República y que incluso pues tenía el propio gobierno nacional. Lo que indica es que el salario mínimo arranca con una inflación bastante alta. Sí, ese es el piso. Ese es el piso, más del 5.5%. Pero entonces es inflación más productividad, porque la productividad también entra dentro de la ecuación del salario mínimo y su discusión. Sí, la productividad. Y todos los años siempre un poco hay la discusión si es la productividad solamente que aporta el trabajador o la del trabajo, o si es la productividad de todos los factores de la economía. Entonces, según sea el resultado, le puede convenir más o no a alguien que gane un salario mínimo, pero más o menos esa es la fórmula y los gobiernos tratan de por lo menos alguito más por encima de eso, pero en los últimos años, tanto en el último año del gobierno de Duque como los primeros 2 del gobierno Petro, ha sido bastante más por encima de lo que usted dice. Claro, porque lo que se busca es inflación más productividad y un poco más para que haya de verdad un aumento por encima del salario real. Por eso quiero saludar al ministro Antonio Sanguino, ministro del Trabajo. Mil gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, Camila. Un saludo muy cordial a ti y a toda la audiencia. Nos estaba explicando, David, de este componente nuevo que además promueve también la Organización Mundial del Trabajo, que se incluye en esta oportunidad, o busca usted incluirla en esta oportunidad para la discusión del salario mínimo. ¿Y cómo es que se llama, David? Se llama móvil y vital. Móvil y vital. Este componente adicional que usted o que trae el gobierno actual para la discusión del salario mínimo, ¿qué va a significar? No, se llama salario vital y móvil. Salario vital y móvil. Para ser más precisos. Ok. Sí, el concepto de salario vital y móvil es un concepto de la Organización Internacional del Trabajo, pero también es un concepto que está incorporado en la Constitución Nacional. Así que no es nada extraño a este debate. Ahora, por supuesto, la discusión desde el punto de vista técnico que abordaremos en la Comisión de Concertación Laboral tendrá en cuenta por lo menos 3 variables. Una que es la variable de inflación causada, otra que es la variable de inflación esperada y otra que tiene que ver con la productividad de la economía, que es otra tercera variable. ¿De dónde provendrá la información sobre esas variables? Del DANE, del Departamento Nacional de Estadísticas, de nuestro Ministerio de Hacienda, del Banco de la República y también, por supuesto, de nuestros propios observatorios desde el Ministerio del Trabajo. Y esos serán los elementos que llevaremos a la discusión. Seguramente las centrales sindicales harán lo propio y los gremios económicos, a través de sus voceros y de sus centros de pensamiento, también llevarán análisis sobre los datos e información que tengan que ver con estas variables. La propuesta, si es que existe, que tiene el gobierno nacional para el aumento del salario mínimo, ¿es cuál, ministro? ¿Y por qué se lo pregunto? Pues porque ya un compañero suyo de gabinete, que ya usted sabe cuando se dio la discusión, hace una semana más o menos, pues montó un video diciendo que el gobierno pues planteaba un aumento significativo del salario mínimo. ¿Tienen ustedes una cifra ya pensada y tienen una cifra en la cabeza con la que dicen, bueno, menos de esto no se va a subir el salario mínimo? Benedetti decía 1.800.000, Camila, acuérdese en ese video que vimos. Pero 1.800.000 decía ya con auxilio y después no explicaba, corrigió que era auxilio de transporte y demás. Al final, esa propuesta que hizo el ministro del Interior, Armando Benedetti, ¿sí es lo que piensa el gobierno o usted con qué llega, ministro Sanguino?
No, lo que dijo el ministro Armando Benedetti lo dijo al ojómetro. Y lo hizo a través de una pieza en Instagram, creo, una pieza en redes sociales, pues que no se corresponde al método de discusión y debate en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que es en donde debe ocurrir esta discusión. Es más, el Ministerio del Interior no concurre a esa comisión. Quienes concurrimos a esa comisión en cabeza mía es el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, el DANE, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura, entre otros. Y la última palabra sobre la propuesta que llevaremos la tiene el presidente de la República. Nosotros estamos en estos momentos cotejando los datos y poniéndonos de acuerdo al interior del gobierno sobre lo que podría ser este incremento. Ahora, yo sí debo anticipar que nosotros vamos a mantener la vocación que ha tenido este gobierno en relación con el incremento del salario mínimo, que signifique incremento real en los ingresos de los trabajadores, que signifique además una diferencia entre aumento del salario mínimo e inflación causada. Por ejemplo, en el año 2022 la inflación terminó o cerró en el 13.12%. En aquel entonces el incremento del salario mínimo concertado en la comisión, no decretado, sino concertado, fue del 16%, lo que significa un aumento real en la diferencia entre uno y otro del 2.88%. O en el 2023, que la inflación fue del 9.28%, el aumento del salario mínimo fue del 12%, lo que significó una diferencia de 2.72%. Y el año pasado, en el 2024, la inflación cerró en el 5.20% y el aumento del salario mínimo fue del 9.5%, lo que significó una diferencia de 4.30%. Así que esa es la vocación con la que vamos a llegar. No tenemos cifras exactas y esas cifras pues las presentaremos cuando instalemos la comisión el próximo 1 de diciembre y esperemos que haya una concertación antes del 16 de diciembre con las centrales sindicales y con los voceros de los gremios. Ministro, usted decía que el presidente Petro es quien tiene la última palabra. El presidente Petro en su discurso ante el Congreso el 20 de julio ya lo adelantó y dijo: voy a aprovechar que es mi último año y vamos a hacer un aumento sustancioso de este salario mínimo. Nos dicen, no tenemos una cifra exacta, pero de momento, teniendo en cuenta lo que está la inflación, ¿este salario mínimo iría por arriba de los 2 dígitos o se mantendría en 1 dígito? No me quiero anticipar. Espero tener todos los datos, que los vamos a tener prontamente, y lo haremos público el resultado del análisis de esos datos una vez lo hayamos conversado con el presidente en el seno o al seno de la Comisión de Concertación. Pero, ministro, quiero que se quede con nosotros y escuche, porque desde Cartagena se pronunciaron las centrales obreras, que ya han dicho que van a pedir que el salario mínimo aumente al menos un 10% en el 2026. Esto lo hicieron allá en Cartagena. Marcela, ¿qué dijeron las centrales obreras con miras a la discusión el próximo 1 de diciembre que empieza sobre el salario mínimo para el próximo año? ¿Marcela? Sí, Camila, pues mire, las centrales obreras están anunciando una propuesta unificada de salario mínimo para el año 2026. Dicen que van por lo menos por un 10% de incremento. El salario mínimo hoy está en 1.423.000 pesos. Si aumenta al menos un 10%, quedaría en 1.565.850 pesos, sin incluir el subsidio de transporte. Las centrales están listas para negociar a partir del 1 de diciembre. Esto dijo el presidente de la CUT, Fabio Arias. De que podemos ir todavía haciendo incrementos salariales más significativos sin que ello perjudique los términos económicos como la inflación, el crecimiento económico y la tasa de desempleo. Se nos fue Marcela, pero entonces, ministro, lo que dicen las centrales obreras es que empiezan con una negociación casi que unificada del 10%. Eso significaría que el salario mínimo quedaría en 1.563.000 pesos si se acogiera esa propuesta de las centrales obreras. ¿Usted cómo ve esa propuesta que hacen las centrales obreras del 10%? Pues es habitual que las centrales presenten
sus propuestas, y son propuestas aspiracionales que están siempre muy por encima de la inflación, y a veces empiezan con una distancia muy grande de lo que plantean los empresarios. Solo que en los gobiernos anteriores, cuando no se llegaba a un acuerdo, ¿no?, y se tenía que decretar el incremento del salario mínimo, los gobiernos preferían aumentarlo en una cifra muy cercana a lo que proponían los empresarios y muy distante de lo que proponían los trabajadores. Nosotros en este caso, pues atendemos de manera muy seria las expectativas de los trabajadores y buscamos un justo medio de tal suerte que logremos que haya un incremento real de los ingresos de los trabajadores, que signifique además proteger y consolidar el aparato productivo. Fíjese usted que el incremento del salario mínimo, entre otras muchas razones, ha significado un impacto positivo en la economía. El DANE acaba de decir que este trimestre el crecimiento económico ha cerrado en el 3.6%. En todo el año el crecimiento ha estado por encima del 2.7%. Tenemos la tasa de desempleo más baja del siglo, en 8.2%. Y la inflación se ha mantenido más o menos controlada entre un poco más del 5%. Así que hay indicadores muy positivos desde el punto de vista económico, y eso tiene que ver también con esta política salarial del gobierno del presidente Petro. ¿Para ustedes será una suerte de atenuante o de factor a tener en cuenta en la negociación, pues que también entran a regir el resto de artículos de la reforma laboral, o eso no tiene nada que ver y ustedes le dirán a los gremios, no, acá la negociación es esta y digamos que no consideramos que sea un atenuante, por ejemplo, el tema de los recargos? No, nosotros estamos en una discusión de salario mínimo que debe complementarse con el espíritu de la reforma, que es mejorar la masa salarial por las implicaciones y por los impactos positivos que eso tiene en la economía y por lo que eso significa en materia de reducción de la pobreza. Mire, la mejor política de reducción de pobreza es una política salarial que mejore los ingresos de los trabajadores. Y por eso también hemos querido traer a la discusión el concepto de salario mínimo y vital, que está incluso en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia. No es extraño a nuestro ordenamiento constitucional, a nuestro ordenamiento jurídico, que además, según ese artículo 53, significa que el salario debe ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas de un trabajador y su familia. No siempre el salario mínimo y vital coincide con el salario mínimo. Así que será también un buen elemento para la discusión, entre otras porque la OIT acaba de publicar su informe, se lo recomiendo, su informe sobre salario mínimo, sobre salario vital y móvil para Colombia, que vamos a traerlo a la discusión. Ministro, ¿y qué está haciendo este gobierno para reducir la informalidad, que entiendo está por encima del 50%? Porque claro, importante que se aumente el salario mínimo, pero también que más colombianos tengan acceso a un salario digno, a un empleo formal. Pues fíjese que la informalidad viene bajando. Le recomiendo el artículo del doctor Ricardo Bonilla en el Diario de la República, que además se aproxima a los distintos enfoques para definir la informalidad. La informalidad, por ejemplo, o la formalidad se equipara en muchas ocasiones a un mínimo de protección social, ¿no? La reforma laboral va a significar la formalización de más de 1.500.000 trabajadores. Vamos a trabajar intensamente para formalizar 500.000 trabajadoras domésticas, 440.000 trabajadores de las plataformas digitales y de reparto, y 420.000 aprendices del SENA que hoy no tienen contrato laboral, más 60.000 madres comunitarias que nunca han sido formalizadas y que eran recompensadas con un auxilio que a veces ni alcanzaba para los gastos en los que incurría la madre comunitaria para cuidar los niños en barrios, veredas y corregimientos en el país. Así que estamos haciendo también un gran esfuerzo con planes de formalización con las empresas. Vamos a hacer un plan de formalización con Supertiendas Olímpica después de la inspección que hicimos con ellos. Vamos a hacer un plan de formalización en el sector salud, en coordinación con el Ministerio de Salud. Yo creo que por lo menos 2 millones de nuevos trabajadores formales dejará este gobierno
al terminar su mandato el próximo 7 de agosto del 2026. Pues es el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Ministro, mil gracias por estar con nosotros, por la noticia que nos traía Marcela desde Cartagena sobre las centrales obreras del 10% que llegan para proponer el aumento del salario mínimo. Yo creo que para el 16 de diciembre sí vamos a tener salario mínimo ya concertado para el 2026, porque no veo muy lejana esa propuesta que hacen las centrales obreras con la que pueden llegar los empresarios este año. Así que la mejor de las suertes en esa discusión y gracias por atendernos. A ustedes muy amable, muchas gracias, buen día. 11 de la mañana, 8 minutos, porque normalmente las centrales obreras llegaban con el 20% y los empresarios 5%, y uno decía, bueno, no se van a poner de acuerdo jamás. Llegarán las centrales obreras con el 10%, los empresarios pónganle que lleguen con el 6%, se transan en el 8% y todos felices.